Elena Montero nunca olvidaría aquella tarde de junio. El sol caía sobre Medellín con esa luz dorada que tanto amaba su difunto esposo, Javier. Habían pasado ya 2 años desde el trágico accidente que se lo arrebató. 2 años de duelo, lágrimas y reconstrucción. 2 años intentando explicarle a Mateo, su hijo de 8 años, por qué papá ya no volvería a casa. 2 años aprendiendo a sonreír nuevamente, aunque fuera solo por fuera. Aquel día, como tantos otros, Elena revisaba distraídamente su celular mientras esperaba que terminara la clase de fútbol de Mateo. Su hermana Claudia le había enviado fotos del cumpleaños de su sobrina en Cartagena. Elena deslizaba el dedo por las imágenes con una sonrisa melancólica cuando algo la paralizó. Su corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir desenfrenado. En el fondo de una de las fotos, casi desenfocado, apareció un rostro que conocía mejor que el suyo propio. Era Javier. Su Javier. Con el mismo lunar junto al labio, la misma sonrisa ladeada, el mismo cabello ondulado que tanto amaba despeinarse cuando estaba nervioso. Pero no estaba solo. Una mujer de cabello rubio se recostaba sobre su hombro, mientras él le rodeaba la cintura con una familiaridad inequívoca. Elena amplió la imagen con dedos temblorosos. No podía ser. Seguramente era una terrible coincidencia. Un hombre extraordinariamente parecido a Javier. Pero cuanto más miraba la foto, más detalles reconocía. La pequeña cicatriz en la ceja izquierda, resultado de una caída en bicicleta cuando tenía 12 años. El reloj que le había regalado en su 5º aniversario. Incluso podía distinguir el colgante que siempre llevaba. Una pequeña brújula que había pertenecido a su padre. «Mamá, ¿estás bien? Pareces enferma». La voz de Mateo la devolvió bruscamente a la realidad. El niño la miraba con preocupación, su pequeño rostro tan parecido al de Javier que por un momento le resultó insoportable. «Sí, mi amor, solo estoy un poco cansada». Le sonrió, guardando rápidamente el teléfono. Durante todo el camino a casa, Elena luchó por mantener la compostura mientras su mente giraba en un torbellino de preguntas. ¿Cómo era posible? Ella misma había identificado el cuerpo de Javier después del accidente. Había tocado su piel fría. Había besado su frente por última vez. Habían cremado sus restos. Por Dios. Tenía la urna con sus cenizas en una repisa del dormitorio que una vez compartieron. Esa noche, después de acostar a Mateo, Elena se encerró en su habitación y examinó minuciosamente la fotografía. Luego buscó entre sus propias fotos, comparando rasgos, detalles, sombras. No había duda alguna. Era él. De alguna manera imposible, Javier estaba vivo, en Cartagena, en brazos de otra mujer. El dolor inicial dio paso a una rabia que nunca había experimentado. ¿Cómo pudo hacerles esto a ella y a Mateo? ¿Qué clase de monstruo fingía su propia muerte, dejando a su hijo pequeño destrozado, a su esposa convertida en una sombra de sí misma? Con manos temblorosas, Elena llamó a su hermana Claudia. «Necesito que me cuentes todo sobre esa fiesta en Cartagena. Todo». La voz le salió extraña, como si perteneciera a otra persona. La conversación con su hermana solo confirmó sus sospechas. El hombre de la foto era un empresario chileno, llamado Andrés Vidal, que había llegado a Cartagena hace poco más de un año. Vivía en un exclusivo condominio frente al mar, con su esposa Verónica, una modelo brasileña. «Creo que tienen una joyería en el centro histórico», le explicó Claudia, completamente ajena al terremoto que sacudía a su hermana. «¿Por qué tanto interés?». Elena no respondió. No podía compartir con nadie lo que acababa de descubrir. No todavía. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender. Esa noche no durmió. Revisó todos los documentos relacionados con la muerte de Javier. El certificado de defunción, el informe policial del accidente, las condolencias de amigos y familiares, los extractos bancarios de los meses previos y posteriores a su muerte.
Todo parecía en orden, perfectamente legal y dolorosamente real. Sin embargo, ahora veía detalles que antes habían pasado desapercibidos. Pequeñas transferencias bancarias a una cuenta desconocida durante los meses previos al accidente. Un viaje de negocios a Panamá 2 semanas antes de morir, del que había regresado extrañamente distante. La forma en que insistió en aumentar su seguro de vida solo 6 meses antes del accidente. La manera en que el cadáver estaba tan desfigurado que apenas pudo verlo brevemente para la identificación, guiada principalmente por la ropa y algunos efectos personales. La cremación inmediata que él mismo había pedido en un documento, firmado años atrás. Durante las siguientes semanas, Elena vivió una doble vida. De día, era la misma viuda valiente que todos admiraban, la madre dedicada que luchaba por dar normalidad a su hijo. De noche se convertía en una investigadora obsesionada. Contactó discretamente con un detective privado, un hombre recomendado por una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba como abogada. «No le diga a nadie lo que está buscando», le advirtió su amiga. «Si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de fraude al seguro, y eso implica mucho dinero». Elena entregó al detective toda la información que tenía, incluida la fotografía. Le explicó la situación con una frialdad que la sorprendió a ella misma. «Necesito saber si mi esposo fingió su muerte y ahora vive bajo una nueva identidad, en Cartagena. Necesito pruebas irrefutables, en un sentido u otro». El detective, un hombre mayor con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, asintió sin mostrar sorpresa. «No es la primera vez que me encuentro con algo así, señora Montero. La gente es capaz de cosas increíbles por dinero. O por amor». Las noches se volvieron interminables. Elena revisaba una y otra vez las fotografías de Javier, buscando pistas, señales que hubiera pasado por alto. ¿Había estado planeando su desaparición durante mucho tiempo? ¿Alguna vez la había amado realmente? ¿Qué le diría a Mateo si resultaba ser cierto? El niño continuaba visitando la pequeña urna cada noche antes de dormir, contándole a su padre sobre su día, sus logros en la escuela, sus nuevos amigos. «Papi nos está cuidando desde el cielo», le decía siempre a Elena cuando lo arropaba. Esas palabras ahora le provocaban náuseas. Una semana después, el detective la contactó. «Tengo información preliminar. Creo que debería verla en persona». Se reunieron en una cafetería discreta. El hombre le entregó un sobre con fotografías tomadas con teleobjetivo. Allí estaba Javier, ahora Andrés, saliendo de una elegante joyería en el centro histórico de Cartagena, besando a la mujer rubia, conduciendo un convertible por el malecón, tomando café en una terraza, viviendo una vida perfecta mientras ellos lloraban su ausencia. «El negocio funciona bien», explicó el detective. «La mujer es brasileña, como sospechábamos, pero no es modelo. Es gemóloga, experta en piedras preciosas. Parece que se conocieron en Brasil poco después del supuesto accidente. Han montado una joyería especializada en esmeraldas colombianas para turistas extranjeros. Un negocio muy lucrativo». Elena observaba las imágenes como si contemplara un mundo paralelo, una realidad alternativa donde su vida entera había sido una elaborada mentira. ¿Tienen hijos? La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerse. «No, según mis fuentes, no tienen hijos». Al menos Javier no se había construido una familia sustituta completa, pensó con amarga ironía. El detective aclaró su garganta. «Señora Montero, si lo que buscamos es confirmar la identidad del sujeto, necesitaré acercarme más, obtener una huella dactilar, una muestra de ADN». Elena lo interrumpió. «Hágalo, lo que sea necesario». Sacó de su bolso un sobre y se lo entregó. «Aquí tiene más dinero. Quiero toda la información posible. ¿Dónde vive exactamente? Sus rutinas.
quiénes son sus amigos, todo. Y sobre todo, quiero saber cómo lo hizo, cómo logró fingir su muerte de manera tan convincente. Mientras esperaba más información, Elena comenzó a planificar meticulosamente sus próximos pasos. Si Javier realmente estaba vivo, si había orquestado toda esta farsa, necesitaba enfrentarlo, necesitaba verlo a los ojos y escuchar de sus propios labios por qué había destrozado sus vidas de esa manera. Pero también necesitaba proteger a Mateo. El niño ya había sufrido demasiado con la pérdida de su padre. Descubrir que todo había sido una mentira podría causarle un daño irreparable. Por primera vez en 2 años, Elena agradeció la insistencia de su madre para que visitara a un terapeuta después de la muerte de Javier. Esas sesiones ahora le proporcionaban herramientas para gestionar la tormenta emocional que la consumía. Furia, traición, incredulidad y también, muy a su pesar, un destello de esperanza. Una parte retorcida de ella todavía amaba a ese hombre. Todavía se alegraba de que estuviera vivo, respirando en algún lugar del mundo, aunque fuera lejos de ellos, aunque fuera en brazos de otra mujer. Una tarde, mientras Mateo jugaba en casa de un amigo, Elena se sentó frente al altar improvisado que había creado para Javier en un rincón de la sala. Fotos sonrientes de días felices. La urna con lo que ahora sospechaba no eran sus cenizas, pequeños recuerdos de su vida juntos. Con un movimiento decidido, tomó la urna y la abrió. Nunca antes había tenido el valor de hacerlo. Dentro había cenizas, por supuesto. Pero, ¿de quién? ¿De qué? Quizás simplemente cenizas de madera. O tal vez... Elena no quería ni pensar en otras posibilidades más siniestras. Cerró la urna y la volvió a colocar en su sitio, sintiendo que profanaba algo sagrado. Pero ya nada era sagrado en su vida. Todo se había contaminado con esta terrible verdad emergente. El detective volvió a contactarla 3 días después, esta vez con una urgencia inusual en su voz. «Las huellas coinciden, señora Montero. Es él, sin lugar a dudas». Elena recibió la noticia con una calma que la sorprendió. Era como si una parte de ella ya lo hubiera sabido desde el momento en que vio aquella fotografía. «Hay más», continuó el hombre. «He rastreado el dinero. Su esposo, el señor Vidal, cobró un seguro de vida muy importante, y no fue el único. Parece que había otro a nombre de un socio comercial, un tal Ricardo Méndez, que casualmente también falleció en circunstancias similares un año antes en Ecuador. Las autoridades de allá nunca conectaron los casos. La revelación cayó sobre Elena como un baldado de agua helada. No solo había fingido su muerte ante ella y su hijo, sino que aparentemente lo había hecho antes. ¿Cuántas vidas había tenido Javier? ¿Cuántas identidades? ¿Cuántas familias engañadas? Su marido no era solo un mentiroso y un estafador, sino posiblemente un criminal en serie, un hombre que había convertido el fraude y el abandono en un modo de vida. «Hay algo más que debería saber», dijo el detective con voz grave. «La joyería es probablemente una fachada. Nuestras investigaciones sugieren que se dedican al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Las esmeraldas son solo una tapadera. Manejan sumas importantes». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre con quien había compartido su cama durante 10 años, el padre de su hijo, el hombre que le había jurado amor eterno, era un completo desconocido, un criminal. «¿Qué opciones tengo?», preguntó, sorprendida nuevamente por la firmeza de su propia voz. «Podemos acudir a las autoridades con las pruebas reunidas», respondió el detective. «El fraude al seguro es un delito grave, y si añadimos las conexiones con el narcotráfico...» Elena lo interrumpió. «No, todavía no». Necesitaba tiempo para procesar todo aquello,
para decidir cómo proceder sin que Mateo resultara más herido de lo necesario. Quiero verlo primero. Quiero enfrentarlo cara a cara. El detective la miró con preocupación. Eso podría ser peligroso, señora Montero. Si estamos en lo cierto sobre sus actividades... No me importa, cortó Elena. He vivido en una mentira durante 2 años. Necesito escuchar la verdad de sus propios labios. Se lo debo a mi hijo. Me lo debo a mí misma. Tras un largo silencio, el detective asintió con resignación. En ese caso, tendré que acompañarla. No puedo permitir que vaya sola. Acordaron los detalles del viaje. El detective conseguiría información sobre la rutina de Javier en Cartagena, los momentos en que estaría solo, los lugares que frecuentaba. Elena dijo a su familia que necesitaba un breve viaje por cuestiones de trabajo. Le pidió a su madre que cuidara de Mateo por unos días. «Te noto distinta», le dijo la mujer mientras preparaban la maleta del niño. «Hay algo diferente en tu mirada». Elena se limitó a sonreír. «Estoy comenzando a ver las cosas con más claridad, mamá. Eso es todo». El vuelo a Cartagena fue el más largo de su vida, aunque apenas duraba 1 hora y media. Elena miraba por la ventanilla las nubes, que se extendían como un manto de algodón, pensando en cómo su vida había dado un vuelco tan dramático en apenas unas semanas. Llevaba en su bolso todas las pruebas que había recogido. Las fotografías, los informes del detective, copias de los documentos del seguro, incluso una vieja carta de amor que Javier le había escrito en su primer aniversario. Quería recordarse a sí misma quién había sido él para ella, o al menos, quién había fingido ser. El detective la esperaba en el aeropuerto. «Ha habido un cambio de planes», le dijo mientras recogían el equipaje. «Acabo de recibir información de que Andrés Vidal y su esposa darán una fiesta esta noche en su casa. Celebran el aniversario de la joyería. Será una reunión con clientes importantes y socios comerciales». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Vamos a ir a esa fiesta?». El detective negó con la cabeza. «No exactamente. Mi contacto trabaja en el servicio de catering. Nos proporcionará información sobre la distribución de la casa y nos avisará cuando Vidal esté solo. La idea es interceptarlo en un momento adecuado, sin levantar sospechas». Se instalaron en un pequeño hotel del centro histórico, no demasiado lejos de la casa de Javier. Desde la ventana de su habitación, Elena podía ver el mar Caribe, de un azul intenso que contrastaba con el blanco de las antiguas murallas coloniales. Era un paisaje hermoso, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba completamente ocupada por el inminente encuentro. Repasaba una y otra vez lo que quería decirle a Javier, las preguntas que necesitaba hacer, los reproches que había acumulado durante estos 2 años, pero cada vez que imaginaba el momento, se quedaba en blanco. ¿Cómo se le habla al esposo muerto que ha resucitado con otra identidad, otra mujer, otra vida? El detective interrumpió sus reflexiones. «Tengo noticias. La fiesta ha comenzado. Mi contacto dice que hay alrededor de 50 personas. Parece que Vidal estará ocupado durante las próximas horas, pero hay un momento que podríamos aprovechar. Aparentemente tiene la costumbre de salir al muelle privado de la casa para fumar un cigarro después de recibir a los invitados. Es un pequeño ritual que realiza en solitario». Elena asintió. La imagen de Javier fumando un cigarro en soledad le resultaba extrañamente familiar y ajena al mismo tiempo. Él nunca había fumado durante su matrimonio. Siempre decía que detestaba el olor del tabaco. Otra mentira, al parecer. Se arregló con sencillez. Un vestido azul oscuro, el cabello recogido, apenas un toque de maquillaje. No quería llamar la atención. No era una invitada a la fiesta, después de todo. Era una aparición del pasado, un fantasma que regresaba
para confrontar a quien la había enterrado en vida. El detective la condujo en un coche alquilado hasta una calle cercana a la casa de Javier. Era una mansión colonial restaurada, con vistas al mar, rodeada de un muro alto coronado con bugambillas. Desde donde estaban podían ver la entrada principal, donde llegaban autos lujosos y mujeres con vestidos elegantes del brazo de hombres trajeados. El muelle está en la parte trasera, con acceso directo al mar, explicó el detective. Podemos acercarnos en una pequeña embarcación que he alquilado. Mi contacto nos avisará cuando Vidal salga a fumar. La espera fue eterna. Elena sentía que cada latido de su corazón era un golpe de tambor anunciando una tormenta inevitable. Finalmente, el teléfono del detective vibró. Es la señal. Vidal acaba de excusarse con sus invitados. Va hacia el muelle. Se dirigieron rápidamente hacia la pequeña embarcación amarrada unos metros más allá. El detective remó en silencio, bordeando la costa hasta llegar cerca del muelle privado de la mansión. La luz de la luna iluminaba tenuemente la figura de un hombre que encendía un cigarro, de espaldas a ellos. Elena lo reconoció inmediatamente. La postura, la silueta, la forma de inclinar ligeramente la cabeza. Javier. Su Javier. Vivo. El detective acercó la embarcación al muelle con destreza, sin hacer ruido. «Lo esperaré aquí», susurró. «Tenga cuidado». Elena subió al muelle con movimientos cautelosos. Se quedó inmóvil por un momento, observando al hombre que había sido su esposo, el padre de su hijo, el amor de su vida. Ahora era un extraño. «Sigues prefiriendo los cubanos por lo que veo», dijo finalmente, con una voz tan serena que no parecía la suya. Javier se giró sobresaltado, el cigarro cayendo de sus dedos al suelo. La miró como si contemplara una aparición, el rostro repentinamente pálido bajo la luz plateada de la luna. «Elena», murmuró finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. «Esto no... Tú no puedes». «¿No puedo qué, Javier? ¿O debería llamarte Andrés?» Elena avanzó unos pasos, cada palabra cargada de una furia helada. «¿No puedo estar viva como tú? ¿No puedo descubrir tu engaño? ¿No puedo arruinar la fantástica nueva vida que te has construido sobre nuestra desgracia?» Javier, o Andrés, parecía luchar por recuperar la compostura. Miró nerviosamente hacia la casa, donde la fiesta continuaba, ajena a lo que ocurría en el muelle. «No es lo que piensas, Elena. Yo tuve que hacerlo. No tenía elección». Una risa amarga escapó de los labios de Elena. «¿No tenías elección? Fingir tu muerte, abandonar a tu hijo, destrozar mi vida. ¿Eso fue no tener elección?» Javier dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando vio la expresión en su rostro. «Estaba en problemas, Elena. Problemas graves. Gente peligrosa. Si no desaparecía, nos habrían hecho daño a todos. A ti, a Mateo». Elena lo interrumpió con un gesto brusco. «No te atrevas a usar a nuestro hijo para justificar esto. No te atrevas a pretender que lo hiciste por nosotros». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No lloraría delante de él. No le daría esa satisfacción. Mateo te llora cada noche, ¿sabes? Habla con tus cenizas antes de dormir. Te cuenta sus días, sus sueños, sus miedos. 2 años, Javier. 2 años creyendo que su padre está muerto. La culpa atravesó momentáneamente el rostro de Javier, pero fue rápidamente reemplazada por una expresión calculadora que Elena nunca había visto antes. «¿Qué quieres, Elena? ¿Por qué has venido? ¿Dinero? Puedo darte dinero. Más del que imaginas». La oferta la golpeó como una bofetada. «¿Crees que vine por dinero? ¿Crees que eso es lo que me importa?» Su voz temblaba ahora, no de tristeza, sino de indignación.
Vine por la verdad, Javier. La verdad que le debo a mi hijo cuando sea mayor. La verdad que me debo a mí misma para poder seguir adelante. Javier miró nuevamente hacia la casa con nerviosismo creciente. No puedes aparecer así en mi vida, Elena. Es peligroso. Para ti, para mí, para todos. Elena sacó del bolso de su vestido las fotografías que le había entregado el detective. Las arrojó a los pies de Javier. ¿Quién eres realmente? ¿Cuántas vidas has tenido? ¿A cuántas familias has abandonado? ¿Era yo la primera o hubo otras antes? Javier recogió las fotografías con manos temblorosas. Al ver su contenido, su rostro se endureció. Has estado investigándome. No era una pregunta, sino una constatación. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara llorando por siempre sobre una urna vacía? Respondió Elena con amargura. Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto únicamente por el sonido del mar y la música lejana de la fiesta. Finalmente, Javier habló con una frialdad que le era completamente desconocida para Elena. Sí, hubo otras. Ecuador, antes de ti. Y Panamá, mucho antes. Diferentes nombres, diferentes vidas. Es lo que hago, Elena. Es quien soy. La confesión, tan directa y desprovista de remordimiento, la dejó sin aliento. Este hombre no era el Javier que había amado. Tal vez nunca lo había sido. ¿Y ella? Preguntó Elena, señalando hacia la casa donde la fiesta continuaba. ¿Ella sabe quién eres realmente? ¿O también la estás utilizando hasta que decidas morir nuevamente? Un destello de ira cruzó el rostro de Javier. Verónica es diferente. Ella entiende este mundo. Es parte de él. Elena sintió una punzada inesperada de celos, que inmediatamente le pareció ridícula dadas las circunstancias. ¿Y el dinero del seguro? ¿Los ahorros que desaparecieron de nuestras cuentas? ¿Era todo parte del plan desde el principio? Javier encendió otro cigarro con manos ligeramente temblorosas. El dinero era necesario para establecerme aquí, para montar el negocio. Pero puedo devolvértelo, Elena, con intereses. Puedo asegurarme de que tú y Mateo nunca tengáis que preocuparos por nada. Elena lo miró con incredulidad. ¿Realmente crees que esto se trata de dinero? ¿Que puedes comprar tu salida de este desastre? Dio un paso más hacia él, enfrentándolo directamente. ¿Qué le digo a tu hijo, Javier? ¿Cómo le explico que su padre prefirió fingir su muerte antes que enfrentar sus problemas? ¿Que nos abandonó por otra mujer, otra vida, otro nombre? La mención de Mateo pareció afectarle más profundamente que cualquier otra cosa. Por un momento, el rostro de Javier mostró un dolor genuino. Mateo es lo único de lo que me arrepiento, Elena. Lo único que me ha perseguido todo este tiempo. No te atrevas, siseó Elena. No te atrevas a pretender ahora que te importa. Javier dio un paso hacia ella, esta vez con decisión. Me importa. Siempre me ha importado. Pero no podía llevármelo conmigo a esta vida. No era seguro. No era... Se interrumpió, como si de repente fuera consciente de que estaba revelando demasiado. Elena notó el cambio inmediatamente. ¿No era qué, Javier? ¿Conveniente? ¿Es eso? ¿Un niño no encajaba en tu nueva identidad de joyero y lavador de dinero? El rostro de Javier se endureció nuevamente. No sabes de lo que estás hablando, Elena. No tienes idea del mundo en el que me muevo ahora. Tienes razón, respondió ella con una calma renovada. No lo sé, y no quiero saberlo. Solo quiero que entiendas lo que has hecho, el daño que has causado. Sacó de su bolso un sobre y se lo entregó. Aquí tienes las pruebas de lo que sé. Copias, por supuesto. Los originales están a salvo. Javier tomó el sobre con recelo. ¿Qué pretendes con esto? ¿Chantajearme?
Elena negó con la cabeza. No, Javier. No soy como tú. No vine a extorsionarte ni a arruinar tu nueva vida, aunque bien podría hacerlo. Vine a decirte adiós, el verdadero adiós que nunca tuvimos. Se quitó la alianza de matrimonio que, a pesar de todo, había seguido. Llevando estos 2 años, la colocó sobre el sobre que sostenía Javier. Nuestro matrimonio terminó cuando decidiste morir. Y ahora que sé la verdad, puedo finalmente dejarte ir. No volverás a saber de mí, y yo intentaré olvidar que alguna vez exististe. Pero hay una condición. Javier la miró expectante, obviamente aliviado por el giro que tomaba la conversación. Quiero que desaparezcas completamente de nuestras vidas, sin contacto, sin intentos de ver a Mateo cuando crezca. Nada. A cambio, me llevaré tu secreto a la tumba. Mateo nunca sabrá que su padre era un fraude. Crecerá pensando que murió como un hombre honesto que lo amaba. ¿Y si no acepto?, preguntó Javier, un destello calculador en su mirada. Entonces iré directamente a las autoridades con todo lo que sé. Sobre tu falsa muerte, sobre los fraudes al seguro, sobre tus actividades en Ecuador, sobre el lavado de dinero a través de la joyería. Todo. No era un farol, y ambos lo sabían. El detective tenía instrucciones precisas. Si ella no regresaba al bote en los próximos minutos, debía entregar toda la información recopilada a las autoridades. Javier evaluó sus opciones por lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo. No volverás a verme. Ni tú, ni Mateo. Elena sintió un peso enorme abandonar sus hombros. Era el final. El verdadero final. Una última cosa, dijo ella antes de darse la vuelta para marcharse. ¿Alguna vez me amaste realmente? ¿O fui solo otra parte de tu elaborada farsa? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno, cargada de todo el dolor y la incertidumbre de los últimos 2 años. Javier la miró directamente, y por un instante, Elena creyó ver un destello del hombre que había creído conocer, amar y perder. Te amé, Elena. A mi manera, te amé. Quizás fue lo único real que tuve. Elena sostuvo su mirada por un momento, absorbiendo esas palabras, buscando en ellas algo que pudiera llevarse consigo, algún consuelo en medio de tanta mentira. Finalmente, asintió levemente. Adiós, Javier. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y caminó hacia el borde del muelle donde la pequeña embarcación la esperaba. No miró atrás ni una sola vez. No vio cómo Javier seguía inmóvil, contemplando la alianza sobre el sobre, ni cómo finalmente guardaba ambos en el bolsillo de su elegante chaqueta antes de dirigirse de vuelta a la fiesta, a su nueva vida, que ahora también estaba irremediablemente marcada por el pasado. El viaje de regreso al hotel transcurrió en silencio. El detective, percibiendo su estado de ánimo, no hizo preguntas. Solo cuando estuvieron seguros en la habitación, se atrevió a hablar.